Listo, muy buenas. Bienvenidos a esta capacitación sobre generalidades en contratación estatal. eh, Muy importante y sobre todo muy importante porque está dirigida a los ciudadanos. Mi nombre es Byron Valdivieso. Actualmente me desempeño como veedor delegado para la contratación y me ha correspondido abrir este ciclo de capacitaciones en lo relativo a generalidades en contratación estatal. Doctor Byron, creo que Les voy a pedir no estamos escuchando. No se le escucha nada, doctor. Bueno, vamos a revisar un poco la comunicación que tiene el doctor Byron. Eh, Vamos a darle la bienvenida a los ciudadanos que nos acompañan la tarde de hoy desde la con el plataforma. manejo de la diapositiva, la siguiente, por favor. Doctor Byron, no sé si se pudiera ubicar un poco mejor. Sí, ahí me escuchan. Sí, Ahí me escuchan. antes quería solamente mencionar dos cositas. Uno, darle la bienvenida a los ciudadanos que están conectados desde la plataforma Zoom, que son nuestros observatorios ciudadanos locales, y la demás ciudadanía que está desde el Facebook Live de la Veeduría Distrital. Como usted lo acaba de decir, doctor Byron, que es el delegado para la contratación, vamos a trabajar hoy el tema de generalidades en contratación estatal, que es nuestro primer tema de este ciclo de fortalecimiento de capacidades. Recordarle a la ciudadanía que quienes quieran pedir la palabra lo podrán hacer por medio del chat de Facebook o también por el chat de aquí de Zoom. Si quieren hacer una pregunta, la pueden también escribir por este medio. Por favor, recordarles diligenciar el listado de asistencia, especialmente el correo electrónico para aquellas preguntas que no sean resueltas la tarde de hoy, poderlas contestar posteriormente vía correo electrónico. Eso era todo. Ahora sí, qué pena, doctor Byron, le doy la palabra para que iniciemos. Muchas gracias. Contarles, ¿me escuchan ahí? Aquí hay especies que no veía hace 12 años, por ejemplo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Se escucha? Hay una interferencia. ¿Escuchando? Listo. Listo, perfecto. El objetivo entonces es abordar hoy acerca de las generalidades de contratación estatal. Vamos a abordar la definición del contrato, los requisitos de validez del contrato estatal, las características del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ahí están las abreviaturas, las excepciones a su aplicación, los principios de la contratación estatal, algo relativo a las partes del contrato, inhabilidades e incompatibilidades y otras prohibiciones, y le añadimos un plus relativo a reformas legales recientes que inciden en materia de contratación estatal. Ya vamos a ver cuáles son esas reformas, todas son de este año, inclusive el decreto distrital 189 del 2020, que tiene incidencia en materia de contratación estatal. Sigamos, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué es el contrato estatal? Ustedes comprenderán que por mi formación soy abogado, sin embargo, trataré de usar el menor ius des cresti posible, porque creo que uno de los objetivos de nosotros como ente, acercar la información. La contratación estatal no es un espacio reservado para abogados ni para doctores, sino que debe ser un tema de conocimiento y de apropiación diario por parte de la ciudadanía. Ahí estamos citando la definición legal
que está en el artículo 32 de la Ley 80 del 93. A continuación, vamos a precisar de esa definición legal cuáles son sus principales elementos. Quiero enfatizar en este momento en tres. En primer lugar, es un acto jurídico. Ya vamos a ver eso qué implicaciones tiene. Genera obligaciones. En segundo lugar, que es muy importante, son los contratos estatales, son aquellos celebrados por las entidades estatales previstas en la Ley 80. Ahí hay algo a considerar, que no todas las entidades estatales tienen el mismo régimen. Y finalmente, otra cosa que quiero enfatizar es lo relativo a que no solamente son contratos estatales los que expresamente están regulados en la Ley 80, sino que además lo son los otros contratos previstos en el derecho privado. Siguiente diapositiva, por favor. En esos tres puntos, como les dije, quería enfatizar de toda la definición. Es un acto jurídico. Que sea un acto jurídico implica que no necesariamente implica un acuerdo de voluntades y por eso hay actos administrativos que tienen incidencia en la contratación estatal. Ya veremos y mencionaremos algunos. Son contratos estatales aquellos derivados de la autonomía de la voluntad. ¿Eso qué implica? Que las entidades estatales pueden celebrar contratos tanto atípicos como atípicos. Les decía, no pretendo volver de esto algo reservado para abogados, porque no lo es, pero es necesaria esta explicación. ¿En qué sentido? Los contratos que las entidades estatales celebran, algunos de ellos están totalmente regulados en la ley y otros, si bien están mencionados en la ley, no está regulada toda su estructura jurídica en la ley. ¿Listo? Y finalmente, en cuanto a que lo vuelve contrato estatal es que sea celebrado por una entidad estatal, de aquellas a las que se refiere el artículo segundo, numeral primero, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esa abreviatura la usamos, es de común aceptación y ustedes la van a encontrar en varios documentos relativos a contratación estatal, por eso la traemos a colación ahora. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En el artículo segundo, numeral primero, están definidas las entidades estatales. Siguiente, por favor. Estas son las características del contrato estatal. Es bilateral, oneroso, conmutativo, solemne. Hay contratos típicos y atípicos y es intuito personae. Les ofrezco excusas, les anticipé que no iba a usar el ius descresti de este que hacen gala muchos colegas abogados, pero aquí es necesario porque además la ley expresamente lo trae en esos términos, con un error de ortografía, pero se refiere a eso, a los contratos intuito persona. Primero, que el contrato sea bilateral, ¿qué implica? Eso tiene unas implicaciones importantes. Que el contrato sea bilateral implica que ambas partes están obligadas, tanto la entidad estatal como el contratista. Ahí están las normas que son fundamentos. Nosotros les vamos a poner a disposición de ustedes de esta presentación para que la tengan a disposición. Y eso tiene unas implicaciones, y es que si una parte no cumple, la otra tampoco incurre en mora. Pero además, si a la entidad estatal no le cumplen, la entidad estatal puede pretender el cumplimiento o demandar también lo necesario o adelantar ya en el marco del procedimiento contractual un procedimiento administrativo sancionatorio contractual. En segundo lugar, el contrato estatal es oneroso. ¿Eso qué implica? Que genera contraprestaciones, genera cargas y grava a ambas partes por igual. Lo que la entidad estatal recibe tiene como causa lo que el contratista recibe también como remuneración. En tercer lugar, es conmutativo. Y este es fundamento de una de las principales causas de discusión en la contratación estatal. Como es conmutativo, el contrato estatal debe garantizar el equilibrio económico del contrato. Es decir que el contratista tiene derecho a su remuneración
y si las condiciones económicas de la remuneración del contratista se alteran, el contratista tiene derecho a que le sean garantizados equilibrio. La siguiente característica radica en que el contrato estatal es solemne. Aquí nos vamos a detener un poco porque la contratación contemporánea sí lo exige. Que el contrato estatal sea solemne implica que siempre se perfecciona por escrito. Entonces, ustedes me dirán, ¿pero cómo así? ¿Y el SECOP? El SECOP es por escrito. Lo que pasa es que está contenido en un aplicativo o una base de datos, pero eso no le quita su carácter escrito. Me preguntará otra persona, ¿y los contratos de mínima cuantía? También se perfeccionan por escrito. Lo que pasa es que la ley dice que cuando el contrato es de mínima cuantía, se entiende perfeccionado con la publicación de la aceptación de la oferta. Eso lo dice la ley 1150 del 2007, ya veremos algunos ejemplos, etc. Ya hablamos de los contratos típicos y atípicos. No todos los contratos que celebra una entidad estatal son o están expresamente y absolutamente regulados en la ley. Les pongo un ejemplo. El contrato de outsourcing. Si ustedes miran, no hay una sola norma que les defina qué es el contrato de outsourcing, cuál es su estructura jurídica, cuáles son sus partes, etcétera. Pero sí hay normas que regulan de una u otra manera el outsourcing. A eso nos referimos cuando hacemos mención a que las entidades estatales celebran contratos típicos y atípicos. Y finalmente, el contrato estatal es intuito personae. Yo les prometí no usar ius descresti, pero aquí lo dice la ley. Ahí sí ya no hubo otra opción, aunque con un error de redacción, pero lo dice la ley 80. ¿Qué quiere decir que el contrato sea intuito personae? Que la entidad estatal celebra el contrato en consideración a las características especiales del contratista. Por esa razón, las entidades estatales no pueden, o el contratista no puede ceder el contrato sin la... Por esa razón, en un proceso de selección, un proponente acredita unas condiciones especiales para hacerse adjudicatario y firmar el contrato. Y eso es lo determinante de esta definición. Más allá del latinazgo, más allá del ius descresti, lo importante de esto es que siendo el contrato estatal intuito personae, no puede cederse sin autorización previa de la entidad estatal, ni tampoco puede el contratista permitir que otro que no ha acreditado las condiciones que la entidad estatal requirió ejecute el contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Entramos en los requisitos de validez del contrato estatal. Son 5 requisitos de validez de todo contrato que tienen manifestación, desde luego, en la contratación estatal. Y son los siguientes. En primer lugar, la capacidad que en materia del contrato estatal se manifiesta en la competencia de la entidad para celebrar el contrato. En segundo lugar, el consentimiento libre de vicios. Esta es una categoría jurídica, pero precisémoslo. Se refiere a la manifestación de voluntad de las partes en celebrar el contrato. El siguiente requisito, el contrato estatal debe tener un objeto y una causa lícitos. ¿Sí? Debe estar su objeto previsto dentro de la ley y la causa de su celebración debe igualmente ser lícita. Para explicar esta categoría, solamente, por ejemplo, recordemos que el contrato de Odebrecht fue objeto de nulidad por objeto ilícito. Y ahí tenemos el ejemplo porque no nos da el tiempo y además no es el objeto del curso. Y finalmente la forma, el contrato estatal, como lo mencionamos, es solemne. Siempre se va a perfeccionar por escrito. Siempre existirá y debe existir un escrito que perfeccione el contrato estatal. Ahí están las normas que le sirven de fundamento a esa afirmación. Siguiente, por favor.
Las características del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Estas características, de hecho, no son un invento mío, son planteadas fundamentalmente por la doctrina y consisten en lo siguiente. Primero que todo, es un estatuto de principios. ¿Por qué un estatuto de principios? Porque antes de la ley 80 existía el decreto ley 222 del 83 y en ese decreto ley la mayor parte de normas eran normas de demasiada rigurosidad, de demasiado procedimiento y precisamente ese fue uno de los problemas que llevó a que se adoptara la ley 80. Segundo, y esto hay que verlo con beneficio de inventario, es un estatuto único. ¿Por qué digo que hay que verlo con beneficio de inventario? Porque son más las excepciones que la misma generalidad del estatuto contenido en la ley 80 del 93. Vamos a ver aquí cuáles son las principales, que no todas, desde luego, excepciones a la ley 80 en materia de contratación estatal y precisamente por eso viene bien una crítica que la ley 80 perdió esa vocación que pretendía de ser un estatuto único. En tercer lugar, se estructura sobre la base de que el juez de los contratos estatales debe ser un juez único. Esta es más reciente, se ha venido adecuando la contratación estatal a la adopción de estándares y documentos tipo y al uso de medios electrónicos, como es el caso del sistema electrónico de contratación pública, SECOP, sobre el que tendremos un módulo expresamente sobre cómo manejamos SECOP 1, SECOP 2, cómo entramos y buscamos un contrato, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Hay exceso en procedimientos de selección. Esa es una de las críticas que planteamos, precisamente a pesar de que el estatuto pretende ser un estatuto de principios y pretende ser un estatuto único y un estatuto que lo recoja todo y no tenga una regulación diseminada. Miren todos los procedimientos de selección. La mujer se había separado de él porque la golpeaba mucho. Vea pues. Ya dice violencia. Señora Yolanda, por favor, silenciar el micrófono. Listo, muy bien, perfecto, muchas gracias. Tenemos ahí una interferencia. Entonces tenemos licitación, selección abreviada, selección por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, menor cuantía, adquisición de bienes o de origen o destinación agropecuaria, concurso de méritos de distinta modalidad y mínima cuantía. Siguiente, por favor. Eso ya lo habíamos anunciado. Son ahora más las excepciones al estatuto que el mismo estatuto. Por eso decíamos a modo de crítica, el estatuto tiene una pretensión de generalidad, pero esa pretensión se ha venido quedando corta. Miremos las principales. Obviamente esta enunciación la preparamos con juicio, pero somos conscientes de que no es exhaustiva. Los contratos de los establecimientos de crédito, compañías de seguros y demás entidades financieras estatales. Los contratos financiados con fondos de organismos multilaterales de crédito. Ahí hay norma especial que así lo dice. Sigamos. Siguiente, porfa. Las entidades estatales que prestan el servicio de telecomunicaciones, los contratos sobre exploración y explotación de recursos naturales, los contratos de las entidades del sector defensa, ahí están enunciadas algunas que menciona la ley 1150. Siguiente, por favor. Los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios, por la aeronáutica civil. El Distrito Capital tiene algunas disposiciones especiales, pero no es que sea una entidad exceptuada. Y el régimen especial de salud. Siguiente, por favor. Los contratos celebrados por las empresas de juegos de suerte y azar y el régimen del Banco de la República. Siguiente. Principios de la contratación estatal. Aquí vamos a abordar, recuerdan que mencionábamos que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública es un estatuto de principios. Vamos a ver aquí los principales principios, valga la redundancia.
La presunción de buena fe, ese es un principio que tiene naturaleza constitucional, está establecido en el artículo 83 de la Constitución Política, que dice que en todas las actuaciones de los particulares ante el Estado se presume la buena fe. Los principios rectores de la función administrativa, el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, previstos en el artículo 209 de la Constitución, son aplicables también a la contratación estatal. El debido proceso y la prohibición de exigir requisitos adicionales a los que legalmente están previstos es también un principio de la contratación estatal, y por eso aquí retomo lo que mencionábamos hace un momento acerca del procedimiento administrativo sancionatorio contractual. ¿Qué dice la ley? Concretamente en los artículos 17 de la ley 1150 y el artículo 86 de la ley 1474, que cuando un contratista no cumple, la entidad estatal le puede iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contractual. Puede sancionarlo por su incumplimiento, pero debe respetarle el debido proceso, como en todo procedimiento. El principio de publicidad de las actuaciones de la administración. Siguiente, por favor. La ley 80 trae los siguientes principios: transparencia, economía, responsabilidad. Vuelve y nos remite a los principios de la función administrativa, a las reglas de interpretación de los contratos establecidas en el derecho general, a los principios generales del derecho y a los principios del derecho administrativo. Por eso mencionábamos, el Estatuto General es un estatuto de principios, así lo dicen los estudiosos de la contratación estatal, y algo que es bueno y es malo, porque los principios, como normas de contenido jurídico indeterminado que son, pues permiten mayor adaptación a los casos concretos, pero de golpe en algunos puntos también se evidencian vacíos y contradicciones que precisamente generan el surgimiento de nuevas y nuevas normas. Los principios de la gestión fiscal son aplicables a la contratación estatal, así lo dice el artículo 267 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Ley 1150. Y aquí citamos una sentencia de la Corte Constitucional, desde luego que hay muchas, pero citamos esta sobre todo porque hace referencia a principios importantísimos en la contratación estatal: la autonomía de la voluntad, la prevalencia del interés público, la reciprocidad de las prestaciones y la buena fe. Siguiente, por favor. Las partes del contrato. Esto ya lo mencionábamos. En primer lugar, la ley 80 es aplicable a los contratos celebrados por todas las entidades estatales a que se refiere el artículo 2º, numeral 1 de la ley 80. La capacidad para contratar no necesariamente implica tener personería jurídica, importante tenerlo ahí claro. Hay entidades que, por ejemplo, no tienen personería jurídica, pero sí tienen capacidad para contratar. En cuanto a la competencia externa, la ley 80 cita algunos que inclusive ya hoy por hoy no son entidades estatales. La nación, los departamentos, las provincias, esto no es invento mío, eso lo dice la ley, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas, los municipios, los establecimientos públicos. Siguiente, por favor. Las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las empresas sociales del Estado, OESES, el Senado, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Siguiente, por favor. Los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos adicionalmente a los anteriores. Efectivamente nos están preguntando en el chat, ¿compartimos la presentación? Claro que la compartimos, la vamos a poner a disposición de todos ustedes con mucho gusto. Siguiente, por favor. Las entidades descentralizadas indirectas y demás personas jurídicas con participación pública mayoritaria superior al 50%, esas tienen una regla especial establecida en el artículo 14 de la ley 1150 del 2007,
Ahí está la norma citada. Siguiente, por favor. No, nos devolvimos un poco. Siguiente. Competencia interna. Ahí. La competencia interna para celebrar el contrato estatal la tiene el jefe o representante legal de la entidad estatal, pero puede delegarla. Este es un punto en el que quiero detenerme un poco para explicarlo por lo siguiente, porque la delegación no exime de responsabilidad al delegante. Eso lo establece expresamente el artículo 12 de la Ley 489 del 98. Y esto se ve en la práctica, ¿en qué sentido? Esto se ve en la práctica en el sentido de que a veces los jefes de las entidades creen que porque delegaron la facultad para celebrar contratos o para suscribir contratos, entonces ya no son responsables. No, señor. La delegación no exime de responsabilidad. También ha sido regulado por el artículo 21 de la Ley 1150, en el sentido de que los jefes y los representantes legales de las entidades pueden delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de los procesos de selección en los servidores públicos del nivel directivo, dice la norma, o ejecutivo o en sus equivalentes. El nivel ejecutivo de la administración ya no existe, pero eso dice esa norma que estamos citando ahí. Siguiente. Porfa. Perfecto, ahí. El artículo 37 del decreto ley 2150 al 95 establece que se puede delegar para la celebración de contratos tanto en el nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. De ahí se ha deducido que los asesores no pueden ser delegatarios. Y como mencionábamos, el delegante por el hecho de la delegación no se exime de responsabilidad, no señor. Responde solidariamente con el delegatario en acción de repetición o en el llamamiento en garantía cuando hubieran incurrido en dolo o culpa grave, que son los presupuestos de esta acción. Siguiente, por favor. En cuanto a la competencia interna, pues obviamente se exigen autorizaciones. Hay una autorización previa general contenida en el inciso final del artículo 150 de la Constitución Política. Autorizaciones previas especiales para los contratos relativos a negociar empréstitos y enajenación de bienes. Aprobación posterior está contenida en el numeral 14 del artículo 150 de la Constitución Política. Siguiente. Por eso decíamos que hay normas especiales en el Estatuto de Bogotá. El decreto ley 1421 del 93, en el artículo 147, establece que en los presupuestos anuales, tanto del distrito como de sus localidades y entidades descentralizadas, se entienden incorporadas las autorizaciones para la celebración de los contratos requeridos. Siguiente, por favor. Muy bien, las partes del contrato. Los contratistas, obviamente pueden ser las personas naturales o jurídicas, eso es claro. Vamos a explicar un poco el tema relativo a los consorcios y uniones temporales. El fundamento está ahí en la norma que citamos en la diapositiva, en el artículo 7º de la ley 80. No nos vamos a detener en este curso a leer la norma, de eso no se trata. Sin embargo, la citamos para que la puedan mirar y a partir de ahí derivamos algunas características. Siguiente, por favor. Características de consorcios o uniones temporales. Número 1, no tienen personería jurídica. 2, son proponentes plurales o mecanismos de asociación de iniciativa totalmente privada. Son los particulares los que deciden asociarse en consorcio o unión temporal. Número 3, el documento constitutivo del consorcio puede ser modificado salvo en lo relativo a los términos y extensión de la participación en el contrato. En cuarto lugar,
En cuanto a la responsabilidad, los integrantes del consorcio o unión temporal son solidariamente responsables. Ahí hay una diferencia, y es que en el documento de unión temporal las partes pueden asignar ciertas actividades o obligaciones a uno de sus integrantes en específico. Y la duración no regulada usualmente duran el término de duración del contrato y el de su liquidación. Siguiente, por favor. Puede haber sociedades con objeto único, sociedades futuras. En materia de sociedades futuras, viene al caso la pregunta si la cesión de la participación en la sociedad futura implica una cesión del contrato. Son debates que se presentan. Y también tenemos en los casos de APP, donde es una especie de contrato estatal, tiene sus características, algunos lo asimilan a una concesión, en estricto sentido no es una concesión, es una alianza. El contratista es visto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como un aliado de la administración, y así hay que considerarlo. Y entonces tenemos APPs de iniciativa pública y APPs de iniciativa privada, están reguladas principalmente, ha sido modificada, pero principalmente por la Ley 1508 del 2012. Siguiente, por favor. Muy bien. Antes de entrar a inhabilidades e incompatibilidades, yo quisiera proponerles lo siguiente, y es que hagamos aquí un ligero break de unos 2 minutos por lo siguiente, y es que en términos de atención, en términos pedagógicos, la atención del público se concentra en los primeros 15 minutos, ya después se empieza a perder. Entonces, como lo que vamos a hablar a continuación es igualmente importante, prefiero que en este momento vayan por un tintico, se distensionen, hagan una pausa activa y en cuestión de 2 minutos retomamos con el tema de inhabilidades e incompatibilidades. Doctor Byron, cuando retomemos hay una persona que está pidiendo la palabra, no sé si se la podamos dar o al final. Yo creo que es bueno al final, recojamos todas las preguntas, desde luego que estamos aquí para responder todas las preguntas, inquietudes que tengan, pero por temas metodológicos es aconsejable al final, porque de lo contrario nos desviamos del tema. Es sobre todo por mantener la atención en el tema. Entonces, tómense un cafecito, tómense un tinto y volvemos en 2 minutos. Muy bien, retomamos. Espero que se hayan tomado su tintico, conservar su atención, que es lo importante, y a partir de ahora vamos a ver lo relativo a inhabilidades e incompatibilidades. Está resaltado en la presentación
cuando nos referimos a inhabilidades y cuando nos referimos a incompatibilidades. ¿Qué son las inhabilidades? La mejor definición, por lo sintética y contundente, es de la Corte Constitucional, cuando manifiesta que es la expresión de incapacidades particulares. Las inhabilidades son previas a celebrar el contrato. Ahí hay una cita de una sentencia importantísima de la Corte, la C489 del 96. Sigamos, por favor. Importante sobre las inhabilidades. Son de interpretación y aplicación restrictiva. No se pueden interpretar ampliamente. No se pueden aplicar por analogía. No se pueden extender. Es lo que dice la inhabilidad y en los términos estrictos en los que dice la ley. No se pueden crear tampoco causales de inhabilidad no previstas en la ley mediante los pliegos, pero sí se pueden eventualmente regular conflictos de intereses. Los conflictos de intereses están definidos en el artículo 40 de la ley 734 del 2002. Hay una definición aproximada de lo que es un conflicto de intereses y la misma norma se encuentra en el Código General Disciplinario que entrará a regir el año entrante. Siguiente, por favor. Las causales de inhabilidad surgen desde que se inicia el proceso de selección, se inscriben en el Registro Único de Proponentes y se remiten a la Procuraduría General de la Nación. Algunas pueden dar lugar a la nulidad absoluta del contrato o, si son sobrevinientes, a la revocatoria del acto de adjudicación en los términos del artículo 9 de la Ley 1150. Siguiente, por favor. Ojo con lo siguiente: intervenir en el trámite contractual con persona en causal de incompatibilidad o inhabilidad es falta disciplinaria gravísima. Y la misma falta está en el Código General Disciplinario que entrará a regir el año entrante. Siguiente, por favor. Pueden ser también sobrevinientes. ¿Qué significa que sea sobreviniente? Y es que la inhabilidad no existía al momento en que se celebró el contrato, pero después detona la inhabilidad o la incompatibilidad. A eso se le llama inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. Esa hipótesis está regulada por el artículo 9 de la Ley 80 y lo que se hace en esos casos es ceder la participación a un tercero, obviamente, ya veíamos, previa autorización escrita de la entidad contratante, porque el contrato estatal es intuito personae. Recordemos eso. Les prometí no usar ius descresti, pero toca porque así lo dice la ley. Sigamos. Vamos a ver las principales inhabilidades. De entrada, claro, es una elaboración hecha con mucho juicio, pero no pretendo que sea exhaustiva porque la cuestión legal es tan amplia que eventualmente puede escapársenos alguna. En primer lugar, quienes estén inhabilitados para contratar en virtud de la Constitución o la ley, lo dice el literal A del numeral primero, el artículo 8, que es donde están las inhabilidades. Quienes participaron en licitaciones o celebraron los contratos estando inhabilitados. Esa inhabilidad cubre 5 años a partir de la ocurrencia del hecho y los contratistas responden si ocultan información relativa a inhabilidades. Siguiente, quienes dieron lugar a la caducidad del contrato quedan inhabilitados. Siguiente, por favor. La declaración de responsabilidad fiscal genera inhabilidad. Quienes hayan sido condenados a la pena de interdicción de derechos y funciones públicas o hayan sido sancionados con destitución por 5 años a partir de la ejecutoria del acto. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato y se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta. Esto expliquémoslo con algo más de detalle. A los proponentes en un proceso de selección se les pide una garantía de seriedad del ofrecimiento, de su oferta. ¿Para qué? Pues para que cumplan con su obligación de firmar el contrato. Si no lo firman, entonces eso les genera inhabilidad cuando se les hace efectivo esa garantía de seriedad de la oferta. Siguiente, por favor. Los servidores públicos no podemos ser contratistas al tiempo. Un servidor público no puede ser al tiempo contratista de una entidad del Estado. Quienes sean cónyuges, compañeros o compañeras permanentes y parejas del mismo sexo y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
Segundo, de afinidad con cualquier otra persona que haya presentado propuesta para la misma licitación. Siguiente, por favor. Las sociedades en el cual cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta para la misma licitación. Con esto, pues lo que se busca es que se respete el principio de libre concurrencia en el mercado y que no se presenten varios a través de distintas personas, a través de terceros. Sigamos, por favor. Los socios de sociedades de personas a quienes se les haya declarado la caducidad también están inhabilitados. Quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública o por delitos de soborno transnacional, salvo que se trate de delitos culposos. E igualmente esta inhabilidad se extiende a las sociedades donde esas personas sean socias, distintas de las sociedades anónimas abiertas. Para explicar ese concepto y que quede claro, ¿qué es una sociedad anónima abierta? La que cotiza en bolsa. ¿Y por qué están exceptuadas? Pues porque cotizan en bolsa y eso requiere más dinamismo en el mercado. Sigamos. Importante, los que han financiado campañas políticas en estas condiciones, con aporte superior al 2.5% de las sumas máximas a invertir. Obviamente las sumas máximas a invertir dependen de la autorización que al efecto expida el Consejo Nacional Electoral y ellos profieren una resolución según el tipo de elección, cuáles son los topes, el 2.5% de ese tope. Y se aplica para todas las entidades descentralizadas del mismo nivel administrativo, para familiares dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, a las sociedades existentes o que se llegaren a constituir, salvo las sociedades anónimas abiertas. No se aplica a los contratos de prestación de servicios profesionales y por todo el periodo para el que el candidato fue elegido. Siguiente, por favor. Quienes se inscriban en el RUP con información falsa o con graves inconsistencias. La inhabilidad inicialmente es por 5 años y se vuelve permanente en caso de reincidencia en esta conducta. Quienes sean responsables civil y penalmente a partir de la ejecutoria de la sentencia. Sigamos, por favor. El interventor que omite el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o actos tipificados como delitos o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente el incumplimiento. Eso genera falta gravísima sancionable con inhabilidad de hasta 20 años. Sigamos, por favor. Los contratistas sancionados. Esta norma estaba en la Ley 1474, fue modificada por el Plan Nacional de Desarrollo actualmente vigente, que es la Ley 1955 del 2019, en el artículo 43. Y son las siguientes hipótesis. Los contratistas que hayan acumulado 5 o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos en una misma vigencia fiscal en un mismo año, con una o varias entidades estatales durante los últimos 3 años. Los contratistas que hayan sido sujetos de declaratorias de incumplimiento contractual, por lo menos en 2 contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales durante los últimos 3 años. Aquellos contratistas a los que se les haya impuesto multa, 2 multas y un incumplimiento durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales. Esta inhabilidad se extiende por 3 años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el registro único de proponentes. Y se extiende a los socios de las sociedades de personas. Las sociedades de personas, por ejemplo, son las sociedades de responsabilidad limitada, a las cuales se les haya declarado la inhabilidad, así como a las sociedades que se constituyan con posterioridad. Esto básicamente se establece para que la persona sancionada o inhabilitada no burle la causal de inhabilidad constituyendo nuevas sociedades. Sigamos. También están inhabilitados quienes hayan celebrado contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro o su cónyuge, compañero o compañero permanente
durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato para ser interventores. Sigamos, por favor. Ahora concentrémonos en las incompatibilidades. Como lo mencionamos anteriormente, las inhabilidades y las incompatibilidades tienen algo en común y es que deben ser interpretadas de manera restrictiva. No pueden ser objeto de interpretaciones amplias, ni de adecuaciones, ni de analogías, que son esos recursos para superar a veces algunos vacíos que están en la ley. ¿Qué incompatibilidades hay en materia contractual? Para los miembros de juntas o consejos directivos o servidores públicos de la entidad contratante, solo comprende a quienes desempeñan funciones en el nivel directivo, asesor o ejecutivo por un año a partir de la fecha de retiro. Y para las personas que hayan prestado servicios a la entidad, se extiende una inhabilidad para prestar servicios por sí mismos o a través de terceros de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las que fueron sus funciones del cargo. Cuando se trata de asuntos concretos en los que tuvieron que ver, esa inhabilidad es permanente. Es indefinida. Siguiente, por favor. Quienes tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con los miembros de la junta o consejo directivo de la entidad o con quienes ejerzan control interno o control fiscal con la entidad, el cónyuge, compañero o compañera permanente, el servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo o miembro de una junta o consejo directivo o con quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. Sigamos, por favor. Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades anónimas que no sean abiertas, las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas donde el servidor público sea socio, miembro de la junta directiva o consejo directivo o sus familiares, o tenga participación en cargos de dirección o manejo, salvo que la participación del servidor público en esas corporaciones, fundaciones o sociedades sea con ocasión de su cargo. Los miembros de las juntas o consejos directivos, solo se predica esta incompatibilidad respecto de las entidades a la cual prestan sus servicios. Siguiente, por favor. Quienes hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades donde estén vinculadas durante los 2 años siguientes al retiro del ejercicio, cuando el objeto tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios. E igualmente opera para sus familiares. Siguiente, por favor. Además de las inhabilidades, incompatibilidades e incompatibilidades, hay otras prohibiciones que regula la ley. No son inhabilidades ni incompatibilidades en estricto sentido, pero sí son prohibiciones. ¿Qué le está prohibido a los servidores públicos? Intervenir en remates o ventas en pública subasta es falta disciplinaria. Suministrar información falsa al contratar también genera consecuencias. Y el incumplimiento de obligaciones tributarias, pero fue declarado inexequible mediante sentencia C-1083 del 2005. Esa era una prohibición, pero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Eso no constituye inhabilidad ni incompatibilidad. Sigamos, por favor. Llegamos al bonus que les anuncié. Reformas recientes en materia de contratación estatal. Aquí pretendo abordar las siguientes leyes. Una explicación somera y rápida. Las leyes 2016, 2020, 2022, 2024, 2042, 2043 y 2052 de este año. Y el decreto distrital 189 del 2020, también de este año, proferido por la señora alcaldesa distrital. Siguiente. La ley 2016 adopta el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano. El Código de Integridad que se adoptó es el código que establece el DAF. Establece la obligación de dar capacitación obligatoria de inducción para cualquier empleo y modalidad contractual y crea el Sistema Nacional de Integridad, conformado por la Comisión Nacional de Moralización y las comisiones regionales de moralización. Recomendación que hemos hecho desde la veeduría a las entidades distritales.
realizar capacitación obligatoria de inducción a todos los contratistas sobre el Código de Integridad e incorporar el Código de Integridad en los contratos. Siguiente, por favor. La Ley 2020 crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Importante, los famosos elefantes blancos, como coloquialmente se mencionan. Características principales del registro. ¿Qué se entiende por obra inconclusa? Las obras financiadas total o parcialmente con recursos públicos que requieren de un tratamiento de evaluación e inversión técnica, física o financiera para definir su terminación definitiva o su demolición. El inventario de estas obras debe ser parte del banco de proyectos de cada entidad. Ese registro, la ley se lo asignó a la Contraloría General de la República a través de la DIARI, de la dirección que se creó ahora recientemente. Bueno, ni tan recientemente, ya lleva más de un año. Establece que las entidades deben reportar la información a la Contraloría sin restricciones de acceso. Da un término de 3 meses prorrogables por otros 3 previa aprobación de la Contraloría para hacer ese reporte de información sobre las obras inconclusas. Establece que la Contraloría debe tener acceso en tiempo real a la información de proyectos o contratos de obras civiles. También la obligación de remitir un informe anual a la Fiscalía, Procuraduría y Auditoría General de la República. Establece los criterios y condiciones de publicidad de la información en el registro, la Contraloría y los canales de control social. Muy importante, teniendo en cuenta la destacada labor que adelantan ustedes. Ahí es importante. ¿Quién va a regular esos canales de control social sobre este registro? La Contraloría General. Siguiente, por favor. La responsabilidad del inventario sobre este registro está a cargo de los jefes de la entidad. Tiene efectos probatorios la inscripción en este registro, el soporte. Debe incluirse en los planes respectivos de desarrollo. Este registro se cancela a solicitud de la entidad contratante siempre y cuando haya constancia de demolición o de finalización exitosa, y también se deben incluir las obras civiles terminadas que no estén funcionando, así estén terminadas pero no funcionando. ¿Qué se entiende por obra civil inconclusa? Ya dijimos, las obras que un año después de vencido el término de liquidación contractual no haya concluido satisfactoriamente la obra o no esté prestando el servicio de interés general para el que fue contratada. Cuando se trate de causas no imputables al contratista, esta situación, un comité técnico de la entidad estatal designado por el representante legal debe sentarse y definir si se considerará o no una obra como una obra civil inconclusa. Siguiente, por favor. La ley 2020 igualmente establece que las entidades deben tomar una decisión administrativa. ¿Sobre qué? Sobre si intervenimos para terminar la obra o si sobre la demolemos. Esto requiere obviamente un concepto jurídico, técnico y financiero. Hay cosas de la ley que llaman la atención y posiblemente serán objeto de interpretación. La ley se refiere a obras que se encuentren en procesos judiciales, solo podrán hacer parte del registro una vez ejecutoriado el fallo para la terminación o demolición, pero no precisa la ley qué se entiende por ese fallo ejecutoriado. Y más teniendo en cuenta que la misma ley establece que hay recursos contra los fallos ejecutoriados. Entonces, eso será seguramente algún punto de discusión en el ámbito jurídico. Dice que la demolición solamente procede en casos de ruina grave o amenaza a los derechos fundamentales o colectivos, debidamente evaluada por la entidad y con cargo a los recursos de inversión de esta. Y copia del acto que declare o que inscriba una obra como una obra civil inconclusa debe enviarse a las Contralorías Territoriales y a la Contraloría General. Siguiente, por favor. ¿Qué impacto va a tener esta norma en los procesos de selección? Nosotros creemos que bastante. ¿Por qué razón? Porque establece que las entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes en el registro, sin importar la cuantía. Y eso lo dice la ley clarísimo, pero no dice con qué alcance. Debo consultar, sí, pero para inhabilitar al proponente que está registrado, la ley no lo dice. También dice que debe tenerse en cuenta la inclusión en ese registro como un factor de ponderación de calidad. Y en caso de controversias o solicitudes de la información reportada por la entidad,
deben ser resueltos por la misma entidad. Establece la competencia a prevención por parte de la Contraloría General de la República, la disposición de los recursos necesarios para la terminación o la demolición de estas obras y finalmente lo relativo a salud pública en el sentido de que algunas de estas obras posiblemente puedan estar amenazando la salud o seguridad o salubridad pública, entonces que ese criterio debe tenerse en cuenta para tomar las decisiones acá. Sigamos. Ya anticipábamos algunas cosas sobre las cuestiones de interpretación. Primera cuestión de interpretación, ¿qué vigencia tendrá el registro? La ley 2020 dice que deberá cancelarse a solicitud de la entidad contratante cuando se pruebe que se demolió o se terminó. Sí, pero si la solicitud, si la entidad contratante y que registró eso, nunca pide que se cancele el registro, entonces un contratista puede quedar registrado de por vida, es la pregunta ahí que se suscita. El alcance, ya mencionábamos hace un momento, el alcance del deber de consultar en el registro en los procesos de selección. Siguiente, el procedimiento para las controversias en el reporte de la información. ¿Qué procedimiento se sigue? ¿El contratista tiene derecho o no a manifestarse, etcétera? Siguiente, controversia, el alcance del término de liquidación contractual. Se va a entender el término normal, el término normal más el término para la liquidación bilateral, unilateral y judicial, que es el término que coloquialmente conocemos como de 30 meses, aunque no es así porque depende primero del plazo que pacten las entidades y segundo de si se liquida o no antes de ese término. Y ya decíamos el alcance de lo que se va a entender por fallo ejecutoriado. ¿Por qué razón? Porque nosotros veíamos ahí la misma ley consagra recurso extraordinario de revisión, de unificación de jurisprudencia y la revisión eventual de fallos ejecutoriados. Entonces, eso habrá seguramente generará debate y por eso ya hemos recomendado desde la veeduría a las entidades distritales básicamente 3 cosas. Primero, hay que realizar el reporte. El primer vencimiento, de acuerdo con la ley, es el 17 de octubre. En segundo lugar, si bien la ley dice que se sugiere en los contratos estipular condiciones que permitan el acceso a la información, no solo por parte de las autoridades, sino por parte de los ciudadanos. Y ajustar los procesos de selección para cuando el Registro Nacional de Obras Públicas, de Obras Civiles Inconclusas comience a funcionar. Siguiente diapositiva, por favor. La ley de pliegos tipo. Bastante esperada, bastante mediatizada. La ley 2022 del 2020 modifica el artículo 4 de la ley 1882 que ya establecía pliegos tipo, eso lo vimos nosotros en la primera parte de la sesión de esta charla. Lo que hace la ley 2022 es que los extiende a los distintos sectores de la economía. La ley anterior establecía solamente los pliegos tipo para el sector de infraestructura de transporte. Ahora ya no solamente para infraestructura de transporte. Establece que Colombia Compra Eficiente debe adoptar los documentos tipo obligatorios para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Y ahí viene también el pensamiento crítico. Sí, pero es que la buena parte de las entidades no están sometidas al Estatuto. Eso ya es otro debate. Se deben tener en cuenta las características propias de las regiones, la necesidad de fomentar la economía local, la naturaleza y especialidad de la contratación, porque pues no es lo mismo contratar con condiciones aquí como contratar con condiciones en otro sector del país. Y esto es importantísimo a propósito de la promoción de mano de obra local y más aún en estos tiempos de reactivación económica en la nueva realidad. Igualmente establece que se van a implementar de manera gradual, con participación y actualización, muy importante allí, la participación ciudadana cuando comiencen a ajustarse esos documentos o pliegos tipo. Y establece que son de uso obligatorio para procesos de selección de obras públicas, interventoría, consultoría de obras públicas. 2 recomendaciones que hemos hecho desde la veeduría para las entidades distritales: avanzar en la implementación de los documentos o pliegos tipo y permitir un proceso amplio de socialización y actualización para esa adopción. Siguiente, por favor.
La ley de pago a plazos justos. Importante. ¿Qué es la ley de pago en plazos justos? Una queja frecuente, sobre todo con pymes y mipymes, radica en que las entidades, y a veces eso lo infortunadamente sucedía también en la contratación estatal, no pagaban a tiempo. Y el problema es que en pymes y mipymes, pues no tienen una estructura financiera que les permita soportar largos periodos de iliquidez. Entonces, salió la ley 2024 del 2020, enhorabuena, se promulgó, se aprobó por el Congreso y se promulgó. Algunas precisiones. Esta ley no incluye todas las obligaciones. Quedan por fuera lo relativo a derechos del consumidor, queda por fuera los títulos, valores, seguros, mutuos, contratos propios del derecho comercial, donde hay plazos propios de ese tipo de contratos, por ejemplo, los cheques, pagarés, letras de cambio, etcétera. Las obligaciones sometidas a procedimientos de reestructuración empresarial. ¿Qué es plazo justo? Dice la ley, plazo justo para el primer año de vigencia será 60 días calendario. A partir del segundo año, 45 días calendario. Y aquí les notifico y les cuento. El decreto distrital 189 del 2020, adoptado por la alcaldesa de Bogotá, ya adoptó qué pena la redundancia con el adoptado, ya ordenó aplicar esta ley y estableció un término de 30 días calendario para el plazo justo. Importante, en el artículo 16, entonces para que lo tengamos en cuenta. Dice que las entidades deben ajustar sus procedimientos de facturación y pago para permitir, número 1, que si hay lugar a solicitudes de corrección, que le devolvieron la cuenta, que no presentó todos los documentos, etcétera, esas solicitudes interrumpen el plazo justo definido por la ley. El contratante debe emitir los documentos que sean necesarios para soportar la facturación y en caso de aplicación errónea o indebida de retenciones, se considerará un incumplimiento del plazo, genera mora y una indemnización especial. Siguiente, por favor. ¿Qué indemnización especial? A la que acabamos de hacer referencia. El artículo 5 de esta ley de plazos justos establece que el acreedor a quien no se le pague en el plazo justo tiene derecho a cobrar los costos de cobro acreditados, probados, siempre y cuando sean transparentes y proporcionales sobre la deuda principal. No se puede cobrar esa indemnización especial cuando se demuestre caso fortuito o fuerza mayor, es decir, hechos imprevisibles e irresistibles, para explicarlo sin tanto jus des cresti, hechos que nadie pudo anticipar y que una vez sucedidos, ocurridos, nadie puede contrarrestar en condiciones normales. No se admite alegar la culpa propia para invocar que el plazo justo se venció y las demoras imputables al acreedor interrumpen el plazo del pago justo. Establece unas sanciones en el artículo 6, muy importante. Los artículos 7 y 10 de la norma dicen que sus reglas son imperativas. Eso quiere decir que si hay pacto en contrario en el contrato, se entiende por no escrito. Es ineficaz de pleno derecho. Establece que se va a diseñar un sistema de reconocimientos para las empresas que apliquen la ley de pago en plazos justos, que después de 3 años de su vigencia se hará una evaluación sobre el impacto en la competitividad y en la productividad del sector privado en el país. Siguiente, por favor. A cargo de las entidades estatales, muy importante, deben adecuar sus procedimientos de facturación y pago para permitir la aplicación de la ley de plazos justos. Establece que deben adoptarse plazos máximos en contratos estatales y cuando esté por medio una micro, pequeña o mediana empresa, máximo 60 días calendario a partir de la aceptación de la factura, obviamente sujeta al PAC. El PAC, en el posmodernismo nosotros nos acostumbramos demasiado a las abreviaturas. El PAC es el Programa Anual Mensualizado de Caja. Una abreviatura común en la administración pública, pero es pertinente precisarla. Sigamos, por favor.
Las principales recomendaciones a las entidades distritales: ajustarse a la ley de plazos justos y exigir a los contratistas que a su vez les cumplan a sus proveedores con el pago en plazo justo. Ya les mencioné el decreto distrital, siguiente por favor, el decreto distrital 189 del 2020 que vamos a ver ahora a continuación, ya adoptó un plazo justo, 30 días calendario. ¿Listo? Siguiente por favor. La ley 2042, importante para el PAE, Programa de Alimentación Escolar, establece un acompañamiento por parte de la comunidad educativa a la operación del PAE, una vigilancia por parte de la comunidad educativa. Debe publicarse el resultado de esa vigilancia en las carteleras o portales de las entidades territoriales por 30 días y el contrato, igualmente debe producirse un informe semestral a la comunidad y a la institución educativa beneficiaria. Si el contrato es inferior a 6 meses, el informe debe ser trimestral. En el caso de supervisores e interventores, las entidades de control deben suministrar la información por escrito. Ese informe de vigilancia de la comunidad educativa se remite a la entidad territorial y a los entes de control. Hay 15 días para pronunciarse. La Unidad Administrativa Especial Alimentos para Aprender, que es la que se creó para administrar el PAE, debe hacer un plan de capacitación para la comunidad educativa en estos temas y las entidades territoriales deben disponer de personal que suministre información sobre alimentación saludable a la comunidad. Siguiente, por favor. La Contraloría y la Procuraduría y las homólogas del orden territorial deben fomentar la participación de la comunidad educativa y articularán acciones correctivas frente a la operación del PAE. Igualmente deben informar, muy importante por estos días que está el debate, si los operadores propenden por evitar entregar productos que contengan una cantidad excesiva de sodio, azúcares añadidos, edulcorantes artificiales y grasas saturadas. E igualmente si el contratista propende por integrar como manipuladores de alimentos en un porcentaje no inferior al 20% a padres de familia usuarios, priorizando cabezas de familia que no pertenezcan desde luego ni al comité de vigilancia ni al órgano directivo de la asociación de padres. Recomendaciones. Principal, hay que ajustar la operación del PAE para cumplir la ley 2042 en lo relativo a la vigilancia de la comunidad educativa. Siguiente, por favor. Ya estamos por terminar. Un poquito de paciencia, nos faltan 2 minutos o 3 quizá. La ley 2043 del 2020 reconoce las prácticas laborales como experiencia profesional fundamental para las personas que están terminando una disciplina formativa o una profesión. Establece en el artículo 5 que las entidades estatales de todo orden deben hacer por lo menos una convocatoria pública para practicantes al año, por lo menos una, y dentro de esa priorizar la vinculación de mujeres y promover la vinculación de personas con discapacidad. Recomendaciones, 2 principalmente a las entidades distritales: desarrollar la convocatoria que regula la ley y tener en cuenta esas reglas para todos sus procesos de selección y evaluación. Siguiente, por favor. La ley 2052, antitrámites, trae toda una serie de disposiciones antitrámites para reducir los trámites, priorizar su revisión, la oficina de relación con el ciudadano, que la creación de un trámite sea excepcional, la racionalización de las licencias, autorizaciones y permisos, establece la obligación de prever incentivos para trámites en línea, para que los ciudadanos que tramiten cosas en línea, reconocimiento a las entidades que avancen en el gobierno en línea, la responsabilidad y reporte de los trámites, responsabilidad disciplinaria en caso de incumplimiento, la implementación a nivel nacional y territorial, la necesidad de establecer lenguaje claro en todos los trámites y también de establecer sistemas necesarios para personas en condición de discapacidad visual. Siguiente, por favor.
Recomendaciones: hay que implementar la ley 2052 en lo relativo a desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas, que son las que establece en función del distrito de Bogotá, pues, de todos los municipios y las entidades territoriales. Y por último, siguiente, por favor. El decreto distrital 189 del 2020. Muy importante. Se adoptó en agosto. Mediante este decreto se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital, y se dictan otras disposiciones. Ya mencionamos algunas, por ejemplo, el plazo justo. Se adoptó acá. Establece que las entidades distritales deben promover la transparencia, visibilizar su información estratégica, gestionar y divulgar la información contractual, no solo en SECOP, porque en SECOP en principio está todo o debe estar, sino en formatos más amables, datos abiertos. La promoción de la transparencia a través de iniciativas internacionales en que se vincule el distrito, debe publicarse los registros de toma de decisiones, debe adelantarse un registro distrital de publicaciones técnicas, interventorías, investigaciones, cosas que hayan hecho las entidades, publicarse la información de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción, y lo mismo que a nombramientos ordinarios o encargos en empleos de naturaleza gerencial. Establece el deber de hacerle no solo publicación, sino de hacer seguimiento a la publicación y divulgación proactiva de las declaraciones de bienes y rentas y el registro de conflictos de intereses de los funcionarios, así como sus declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, la obligación de establecer racionalización de trámites mediante la identificación de cadenas de trámites, el control de los trámites. Establece el deber de mejorar los esquemas de denuncias con protección al denunciante. Sigamos, por favor. Con protección de la identidad del denunciante. Muy importante, la obligación de pactar compromisos de integridad y cláusulas anticorrupción, hacer apertura de las agendas de los funcionarios, implementar la ley de pago a plazos justos a los contratistas del distrito, 30 días, calendario, no hábiles. Establece también que debe reunirse la información complementaria de los contratistas si tienen otros contratos en cualquier nivel del Estado, y le da 6 meses a la Secretaría General de la Alcaldía para establecer la implementación de los lineamientos del decreto. Eso es todo, estimados ciudadanos. Como les digo, honrado fundamentalmente de acompañarlos en este ejercicio, y tengan siempre presente que en la veeduría distrital somos los ojos de la ciudadanía. Nos debemos a ustedes, y esa es precisamente la filosofía de este encuentro. Espero que haya sido de utilidad. Vamos a responder algunas preguntas en lo que nos resta de tiempo, y muchísimas gracias sobre todo por su paciencia. Gracias, delegado, por la presentación. En efecto, tenemos algunas preguntas. Primero es la intervención de la señora Sonia Castillo. Tienes 2 minutos, doña Sonia, para que hagas tu intervención. Sí, buenas tardes, doctor. Una pregunta muy puntual. ¿A partir de cuándo se va a cambiar el sistema de contratación con Secretaría de Salud de Bogotá? Tengo entendido que no ha dado los mejores resultados estar trabajando a través del SECOP. Sí, por la cual, a raíz de la pandemia, creo que la alcaldesa informó que iba a cambiar el sistema para una contratación más legal, porque realmente esa contratación actualmente para todos lo que son el SENA, lo que son las empresas que están vinculadas con el gobierno, no conllevan a nada. ¿A partir de cuándo se puede cambiar esta contratación para la que antiguamente se tenía estipulada? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si vayamos contestando pregunta por pregunta o hacemos un acumulado de unas 5 preguntas. Yo aquí tomé nota y las contestamos. ¿Qué les parece mejor? ¿Primero acumulamos? Sí, puede ser. Listo, Vamos. perfecto. Entonces, aquí tomé nota de la pregunta de Sonia, ¿cierto? Sí, señor. La señora... Muy bien, listo. Castillo. La segunda pregunta que nos hacen es la señora Yolanda Guerrón. Pregunta
Un contrato de malla vial estaba para ejecutar en el 2017 y no se cumplió. El observatorio hace seguimiento y la respuesta de la Dirección de Infraestructura desde el año pasado hasta la fecha del pasado lunes es: el contratista no cumplió y está en proceso de demanda. En este caso, que se repite mucho, ¿qué puede esperar la ciudadanía y cuál es el tiempo de estos procesos y cuál debe ser la respuesta en justicia de que el fallo judicial? Pregunta ella. Hay una observación del señor Alexander López. Doctor Byron Valdivieso, ¿puede dejar su contacto para una asesoría de un contrato de un local comercial? Gracias. Y tenemos, pide la palabra el señor Alberto Nieto del Observatorio Ciudadano de Teusaquillo. Don Alberto tiene la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Excelente exposición. Felicitaciones. Yo tengo una pregunta de comunidad. Consiste en lo siguiente, teniendo en cuenta lo de la pandemia y todo este cuento, resulta que hay predios que han desocupado y hay apartamentos que estaban ocupados y hace 6 meses ya no están desocupados, y los servicios públicos, especialmente el acueducto, están cobrando por promedio, siendo que en este momento, en los 6 meses, los predios están desocupados. Ya se han mandado derechos de petición y contestaron el primero favorable y los otros 2 volvieron a repetir la respuesta. Se ha acudido a la superintendencia y no hemos tenido ninguna definición. En ese caso, como comunidad, ¿qué podemos hacer? Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Alberto. Delegado, estas son las preguntas e inquietudes que tenemos hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a contestar, abordar las preguntas. Frente a la pregunta de Sonia, ahí hay que hacer una aclaración. Las subredes fueron modificadas mediante un acuerdo distrital en el 2016 y ese acuerdo distrital les creó una entidad de gestión administrativa y técnica, la AGAT, que se llamaba y ahora se llama EGAT. Pero no solamente cambió el nombre, sino la idea es que cambie también la modalidad. Las subredes, por naturaleza, por la ley 100 del 93, si no estoy mal, es del artículo 106, se someten al derecho privado. Pero eso no quiere decir que no deban respetar principios de la función administrativa y sobre todo de la gestión fiscal. Habrá que estar atentos porque la pregunta nos dice ¿cuándo es que se va a cambiar el modelo de contratación de las subredes? Ese contexto para responder la pregunta lo hice precisamente porque el cambio depende no solamente de la intención, ¿sí? Sino también de su régimen jurídico. Ahora, frente a que toda contratación se deba publicar en SECOP, toda debe aparecer en SECOP. De hecho, todas las entidades estatales deben usar ya y migrar a SECOP 2, con muy pocas excepciones, previa autorización de Colombia Compra Eficiente. Por eso nosotros en el plan de estos conversatorios, esto no es una clase, esto estamos conversando, estamos charlando y dando insumos a la ciudadanía. En este plan incorporamos un capítulo especial muy práctico sobre SECOP 1 y SECOP 2, porque precisamente queremos que la ciudadanía tenga las herramientas para acceder a esa información contractual. Que si, por ejemplo, tienen alguna inquietud relacionada con un contrato, por poner un ejemplo, y abordo aquí la pregunta 2, no alcancé a tomar nota de quién la hizo, pero pues no hay problema. Sobre el contrato de malla vial y la respuesta que le dan en la alcaldía, en primer lugar le pediría que por favor nos hiciera saber eso para acompañarlos en la verificación. Entonces, a través de los compañeros de la veeduría delegada para la participación, pueden acceder a los datos nuestros de la delegada para la contratación o a través de ellos mismos, hacernos llegar la información y nosotros los podemos acompañar en esa verificación. Pero aprovecho y contesto la pregunta. Todo contrato debe reflejarse en SECOP. Y entonces, frente al contrato de malla vial, y recuerdo que cuando nosotros llegamos a la veeduría en este periodo, como al tercer día de que se posesionó el veedor,
nos llegó una alerta sobre un contrato de malla vial en Fontibón, 20.000 millones, con un convenio interadministrativo sin licitar. Formulamos alerta preventiva y afortunadamente se pudo terminar el contrato. Estamos haciéndole seguimiento de que no haya reconocimiento de indemnizaciones a cargo de la alcaldía local, pero se pudo terminar. Ese contrato, por ejemplo, celebrado un 19 de diciembre del último año. Son los tipos de contratación, esos son los tipos de malas prácticas, lo que no debe hacerse en contratación. Entonces, frente a ese contrato de malla vial, número 1, buscarlo en SECOP. Me gustaría que en el taller de SECOP que vamos a tener, nos dé los elementos para buscarlo, ver qué información está ahí. Ahí debe estar todo. Si hubo incumplimiento y la entidad lo sancionó al contratista, debe estar ahí. Ese puede ser un escenario. Segundo escenario puede ser que el contratista incumplió, la entidad no lo sancionó, pero demandó. Bueno, ya ahí entonces estamos en el escenario de la justicia y sus tiempos. Infortunadamente, y lo digo a modo de chascarrillo, no quiero ser peyorativo, pero ustedes saben pues que la justicia nuestra es un poquito demoradita. Por eso dicen que la vida promedio de un abogado son 2 procesos en Colombia. Esperemos que las reformas procesales lo suban a 3. Entonces habrá que esperar a ver qué dice la justicia. ¿Listo? Frente a la cuestión de Alexander, hombre, me encantaría, pero por norma penal no podemos prestar asesorías particulares. Sin embargo, si es un tema de la comunidad donde necesiten nuestro acompañamiento, ni más faltaba, a través de los colegas de la veeduría delegada para la participación, nos hacen llegar el caso y con el mayor de los gustos los acompañamos. Y frente a la pregunta del doctor Alberto Nieto acerca del cobro por promedio, nosotros desde la delegada de atención a quejas y reclamos hemos recibido a través de esa delegada algunas quejas de los ciudadanos y nosotros ya requerimos a las empresas. Ahí hay un tema que es normativo. Las empresas aducen que lo hicieron con fundamento en una norma del gobierno nacional. Habrá que ver finalmente en qué queda la cuestión, porque ustedes saben lo que ha pasado con las normas que se adoptaron en el marco del estado de excepción decretado en la pandemia, que es uno de los estados de excepción del estado de emergencia económica, social y ecológica. Creo que esas son las preguntas que había. Si hay más preguntas, con el mayor gusto. Sí, señor. Tenemos la intervención de la señora María del Carmen Peña. Tienes hasta 2 minutos para hacer tu intervención. La señora María del Carmen Peña. Bueno, mientras se prepara doña María del Carmen, le pedimos a la señora Blanca Elisa Ruiz que realice su intervención. Buenas tardes, profe. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Por qué en SECOD es tan complicado? A mí me gustaría que nos dieran una capacitación para aprender a manejar la plataforma de SECOD, porque la verdad no es fácil acceder a ella. Es muy complicado. Entonces, me gustaría que nos dieran una capacitación sobre la maneja de esta plataforma para poder uno acceder a mirar los proyectos que hay en las localidades. Gracias. Doña Blanca, efectivamente, la próxima sesión, la del 16 de septiembre, es el taller práctico de navegación en SECOP 1 y 2 a las 9 de la mañana. Entonces también les enviaremos la invitación del enlace de Zoom para que se conecten, pero esa también ya la tenemos planillada. Solamente una adición. En efecto, como bien lo dice Natalia, vamos a tener un taller práctico precisamente porque somos conscientes de esa necesidad. Pero solamente quisiera invitarlos a que para ese taller práctico traigamos esos casos. Entonces le pidamos al colega que nos va a estar acompañando, que si no estoy mal es el ingeniero Nelson, colega de la veeduría delegada para la contratación, que le digamos, oiga, por poner un ejemplo, yo quiero saber, buscar los contratos que ha celebrado en 2020 la alcaldía local de Puente Aranda.
por poner un ejemplo, ¿no? No es por nada en particular. O la de Fontibón, o quiero ver este contrato, entonces buscarlo por varios criterios, tanto en SECOP 1 como en SECOP 2, para que nos apropiemos del SECOP. Esa es la idea de ese taller, solamente esa precisión. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la ciudadana Yolanda Guerrón. Ella nos escribe: el IDU ejecuta un proyecto de malla vial donde se ejecutan 105 obras, de las cuales se ejecutan 100 y 5 no se ejecutan. El observatorio pregunta cuáles son las razones. IDU responde que fue culpa del acueducto porque se encontraron redes mixtas y el contrato era de monto agotable. No se puede hacer adición de presupuesto. Entonces, las 5 obras que debían realizarse y que la comunidad tenía la seguridad de que se iban a hacer, ¿no hay nada que hacer?, pregunta ella. Bueno, la misma invitación, si es del caso, háganos llegar la información concreta sobre el caso concreto para hacer ahí un acompañamiento. Sin embargo, no es que no haya nada que hacer. Primero habrá que ver si efectivamente ese monto se agotó. Y lo segundo, pues desde luego que se puede disponer recursos, pero ya esa es una decisión del ordenador para agotar las obras que no se alcanzaron a agotar. Seguimos con la intervención del señor Alfonso Jiménez del Observatorio Ciudadano de Barrios Unidos. Tiene la palabra hasta por 2 minutos, don Alfonso. Buenas tardes a todos y todas. Es que quería solamente hacer un favor al compañero que preguntó sobre los promedios, ¿sí? Sobre el cobro de promedios. No lo puede hacer porque el artículo 146 de la ley 142 del 94 no permite sino que sea la medición. Todos los usuarios tenemos derecho a la medición y como la medición es 0 y los otros recibos dan 0, es solicitar que el predio está desocupado y tienen que descontar esos cobros por promedio porque son ilegales. Gracias. Sí, es para Luis Alberto. Gracias, amigo. Natalia, tienes tu micrófono apagado. Gracias, Teresita. No, estaba diciendo que no tenemos más intervenciones y preguntas. En ese sentido, no sé si alguien más quiera agregar algo o terminaríamos entonces la sesión de hoy. Yo quisiera hacer una pregunta pequeñita. ¿Don Tito? Sí, Tito Alirio Casares de Rafael Uribe. Adelante. Doctora, a ver si nos hiciera el favor y nos explica, en cuanto se refiere a la salud, cómo es que funciona el tal denominado fondo financiero para las personas o los hogares que no tienen sisbenización, o sea, que no tienen su sisben y que porque les han hecho unas visitas socioeconómicas y les han acomodado unos puntajes demasiado elevados y entonces tienen 70, 75, son estratos 2 y 3 y no lo sacan de allí, de ese puntaje, y por eso los han enmarcado en lo que se ha denominado el fondo financiero y les cobran el 30% de todos los servicios que le presten, servicios médicos, urgencias, medicamentos, cirugía, lo que sea. ¿Cómo funciona eso? ¿Y quién es el que decide por qué los enmarcaron allí? Muchas gracias. Bueno, en estricto sentido no es una pregunta de contratación, pero no hay problema. Como es una cuestión que involucra un tema relativo al distrito, lo que lo invitaría es a que nos haga o tomemos nota con los colegas de la delegada para la participación de la situación y le preguntamos a la delegada de quejas, porque no solamente involucra lo del funcionamiento del fondo, y el fondo cubre a los no asegurados, hasta ahí estamos claros. ¿Por qué cobra una parte? Pues porque ese es el funcionamiento y ese es su fondeo. Ahora, frente al puntaje
que pueda tener o no la persona en el SISBEN, ya eso es un asunto que ni siquiera depende del distrito, tampoco. Entonces, hay que verificar eso. Por favor, Natalia, tomemos nota para hacer el requerimiento necesario y darle la respuesta al ciudadano. Escúcheme, doctor, pero ahí sí tengo que, no, porque eso corresponde a planeación distrital y eso lo hablamos ya en una anterior sesión que tuvimos con la doctora Susan Suárez y con la doctora Adriana Córdoba, que le dirigía a ella, Adriana Córdoba Alvarado, al respecto de eso, porque es el Departamento Nacional de Planeación Distrital quien hace esas visitas. Además, nosotros ya le hemos enviado unas PQRs, peticiones, quejas y reclamos, y nos dio la impresión de que estaban surtiendo un muy buen efecto. Tanto será que ya les han hecho visitas a unos hogares, las visitas socioeconómicas, pero no surtieron el efecto definitivo, quedó a medias, quedó en el camino. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le hicieron las visitas y no ha llegado la terminación del puntaje para que quede en realidad y de verdad donde debe ser y que les otorguen su correspondiente carné y su sisbenización, que es lo que yo vengo luchando desde hace mucho tiempo, desde el año anterior, como coordinador del Observatorio Ciudadano de Rafael Uribe. Gracias. No, por eso, tomamos nota, pero lo que le digo, o sea, ¿por qué interviene planeación distrital? Porque ahí hay una relación también con planeación nacional, pero el SISBEN no es una base de datos del distrito, para hacer esa precisión. Entonces, por eso lo aconsejable es mirar cada caso, mirar cada petición. Nosotros obviamente lo acompañamos en eso y como usted bien lo dice, pues se hace primero la visita y al final se determina un puntaje. De manera que el tema claramente no es de contratación, pero con el mayor gusto tomamos atenta nota de su inquietud y la vamos a acompañar. Claro que sí. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Vamos a tomar nota y sigue el señor Alexander López que pide la palabra. Qué pena, Natalia, pero se escucha entrecortado. Mencioné que sigue en el uso de la palabra el señor Alexander López. Sí, buenas tardes. Doctor Byron, muy buenas tardes. Es que mi pregunta es sobre el respecto del local comercial que hay en Corabastos. Es que el señor hace 30 años tiene el local en Corabastos y las administraciones pasadas no le han querido restituir a nombre de él el local. Entonces mi pregunta es ¿cómo podemos hacer eso? Porque hemos ido... Alexander, pero lo mismo. entonces... Perdón, pensé que ya había terminado. Termine tranquilo. Sí, señor. Y entonces, pues ahora nos están enviando el recibo. Pues hablo enviando porque estoy ayudando al señor, porque es que el señor no sabe nada de esto. Ay, Dios mío, ya estoy cansada. Entonces el señor necesita que cómo le restituyen, porque es que le quieren cobrar y no le adjudican a nombre de él. Entonces esa era mi pregunta. ¿Cómo hago para ayudarle? No, perfecto, Alexander. Yo le agradezco la inquietud. No es un tema de contratación, sin embargo, en la lógica de que nosotros los acompañamos, le voy a pedir que nos facilite los datos concretos de ese caso a través de los colegas de la delegada para la participación y a través del delegado de quejas haremos lo propio para hacerle seguimiento al caso. ¿Le parece? Bien, sí, señor. Pero es un contrato en Corabastos, por eso pensé que era de... No, tranquilo, de acuerdo. Lo que pasa es que habrá que ver si efectivamente hay un contrato o no y qué tipo de contrato hay, porque además Corabastos tiene naturaleza especial. Ellos, por ejemplo, son una corporación. Sí, ahí tiene asiento el distrito, pero no es que sean una sociedad del distrito. Ojo. No, esto es mixto. Y desde las administraciones pasadas no le han querido arreglar y si no, él tenía su local a nombre de él. Es eso nomás. No, perfecto, Alexander. Yo sí le voy a pedir entonces que porfa esos datos muy concretos con el mayor gusto y asumimos el compromiso de acompañarlos. Gracias. Tenemos, pide la palabra la señora Lucía Riápira. Adelante. Okay. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber qué pasa con
qué pasaría con las obras que fueron relacionadas en el 1292 en los cabildos, que hay muchas que quedaron pendientes en la alcaldía local de San Cristóbal, lo cual nos han venido vacilando mucho tiempo y hay bastante, digamos, tenemos unas vías peatonales en las cuales no han sido solucionados el arreglo de esas vías peatonales. El uno se disculpa con el uno, el otro con el otro, el IDEPAD con el IDU, el IDU con malla vial, la alcaldía con el INDEPAD y así sucesivamente. Nosotros quisiéramos saber si estos contratos todavía se logra que se cumplan o ya no van a ser cumplidos, porque supuestamente hace un tiempo nos contestaron de que esa plata ya la habían invertido en otra parte. Nosotros en el barrio que solicitamos ese arreglo de vías peatonales, es que las vías peatonales no tienen ni siquiera 2 metros de amplitud, tienen más o menos 1,20 o 1,50 de amplitud nada más, porque la gente, la mayoría, ha invadido la vía peatonal. Entonces nos encontramos en una situación bastante crítica, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, que decían que tenía que uno andar a 2 metros, no, es que aquí tenemos que pasar casi el uno por encima del otro. Para bajar a un enfermo toca bajarlo alzado en una cobija porque no hay dónde. Da pesar porque es una parte central y esto lo entregó el Fondo Nacional del Ahorro. Quisiera saber si yo como propietaria y muchos de mis vecinos que son propietarios y que vivimos acá en el barrio, porque la mayoría de casas las han vendido, están en arriendo, entonces la gente no se preocupa. La Junta de Acción Comunal en este momento incluso no hay Junta de Acción Comunal completa, no hay Junta de Acción Comunal tampoco, no tenemos respaldo de ninguno. Quisiera saber a dónde debo quejarme y qué debo hacer. Perfecto. Una precisión, ¿se refiere al convenio 1292 del 2012? Sí, señor. Ok, hay que ver si el convenio está vigente o no y qué pasó con su liquidación. Le agradecería es que nos haga llegar la respuesta que le dieron y nosotros hacemos el acompañamiento respectivo y les informamos desde luego, porque las preguntas que ustedes nos están haciendo para nosotros en una garantía amplia del derecho de petición, nosotros lo interpretamos como un derecho de petición verbal. Sí, señor. Entonces cuenten con ello, por favor. Le pediría a Natalia que tomemos nota del caso concreto, nos lo haga llegar y hacemos un seguimiento al 1292. La segunda parte de la pregunta me perdí, no la comprendí muy bien, no sé si la quiera repetir. La segunda es la siguiente. Ahorita en el momento de la pandemia nos decían que teníamos que andar a 2 metros de distancia del uno del otro, por decir algo. Y aquí en las vías peatonales del barrio, las vías peatonales tienen 1,50 más o menos de ancho. Entonces, por ejemplo, cuando van 2 o 3 personas, tienen que pasar el uno pegado al otro porque no hay el espacio. La gente ha construido la mitad más, han invadido la vía pública, digamos, la vía peatonal, en la cual no dejan espacio por donde pasar. Hemos hablado ya en la alcaldía, hemos hablado en el IDU y la respuesta no la hemos obtenido. Supuestamente la ampliación de las vías peatonales precisamente y el arreglo era con ese fin de que haya una amplitud o que se está reclamando las vías peatonales, porque esto fue comprado al Fondo Nacional del Ahorro y él nos prometió, cuando nos vendió, nos prometió vías peatonales vivibles y esto parece en caminos de herradura. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo está el tema de las vías? Porque eso tiene también unas normas técnicas. No se puede hacer vías de un solo métrico para pretender resolver una necesidad. Entonces, eso también le pediría por favor a Natalia que tomemos nota de eso y hagamos el requerimiento a las entidades respectivas. Perfecto, seguimos. No sé si de pronto la señora María del Carmen Peña ya tiene disponible su micrófono. Estaba solicitando la palabra. No tengo micrófono yo. Ahí te estamos escuchando, doña María del Carmen. Ay, buenas tardes, señorita Natalia, ¿cómo está? Sí, estoy de acuerdo con la sugerencia que hace la señora Lucía. También conozco muy bien el barrio Guacamayas, primero y segundo sector, donde hay unas vías en un estado lamentable, donde la gente no tiene ni por dónde caminar. Y a la parte de arriba, las casas que ya están arriba contra la montaña y
allá se arregló una parte, pero por la parte de la escuela, eso sí está en un estado terrible. Esa es como apoyando la pregunta de la señora Lucía. Ok, Gracias. entonces hay que tener en cuenta la información, con la información que nos pase la señora Lucía hay que tener en cuenta la que nos dice la señora María del Carmen, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Bueno, y tenemos la última intervención, que es la señora Bernarda, y ya con ella cerraríamos porque tenemos la agenda hasta las 5 de la tarde. Doña Bernarda. Sí, buenas tardes para todos y para todas. Pido disculpas, pues estaba en la mesa de trabajo de Consejo de Planeación de Desarrollo Económico y por esa razón no pude aprovechar la capacitación desde el inicio. Bueno, como estamos en el tema de las vías, resulta que acá en San Cristóbal, aparte de todas las intervenciones y las solicitudes que han hecho mis compañeras del observatorio, acá tenemos el problema más grande, que es la reconstrucción de la vía de Amapolas. Pues esta vía hace ya años, en encuentros ciudadanos, en plan de desarrollo, se había quedado de que esta vía la reconstruirían, asignaron los recursos, pero vemos cómo únicamente hicieron un inicio y a nivel de la Comisión Ambiental hemos estado reclamando esa inconsistencia y la última explicación que nos dieron en una reunión de la Comisión Ambiental fue que un señor Ballén, que fue el contratista para esa obra, no sé qué pasó con los dineros y únicamente dejó medio iniciada porque solo levantaron unos muros y esta vía es una vía principal de esta localidad. Entonces, esa es la forma como hemos visto en nuestra localidad, cómo los recursos asignados para muchas obras luego se desvían, se pierden y no ha pasado nada. Bueno, esa era mi comentario. Muchas gracias. No, tomamos nota del comentario. Creo que no es una pregunta en estricto sentido, pero tomamos nota atentamente y lo procesaremos al interior de la veeduría, claro que sí. Bueno, agradecemos mucho entonces a la ciudadanía que se ha conectado desde Zoom y desde Facebook Live a esta primera jornada de generalidades de la contratación estatal. Al doctor Byron también le agradecemos y los invitamos a la segunda jornada, que es taller práctico de navegación en SECOP 1 y 2, el 16 de septiembre a las 9 de la mañana. Les estaremos enviando el link. Muchísimas gracias. Muy amables por su participación. Gracias, buen día. Bueno, a todos. Gracias, señorita Natalia. Un abrazo, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, señorita Natalia, y gracias a la veeduría y bueno, a todos y a todas. Me alegra mucho que mis compañeras estén también participando. Gracias, doctora Natalia. Buena tarde. Chao, gracias a todos. Una buena tarde. Buenas tardes, Manuelito. Gracias a todo el grupo de trabajo, muy amable, muy gentil. Que pasen buena tarde. Dios los bendiga.
Un abrazo. Despedida de Rafael Uribe Uribe. Gracias, bendiciones para todos.